Yali, neno toca Lili Caltonac. Hoy estamos aquí en un episodio más de Lili te lo cuenta. Y bueno, este conejito tlachiquero me acompaña y me ha traído pulque de allá de las tierras cerca de Tehuacán, ¿verdad, conejito? Dice que sí. Miren, él ya tiene el suyo. Nosotros, como más iguales, como seres humanos de la quinta era, somos todos como conejos. El maestro Alfredo López Austin decía, hay muchas formas de ser borracho, porque así como Meyahual, que es la señora regente del signo Tochtli, y hoy estamos, recuerden, en un tonali Matlacli Wan Yei Tochtli, 13 conejo, y la señora Meyahual está presente. Bueno, ella amamanta a los 400 conejos, que son tantos como estrellas en el cielo. Y hablando de estrellas, la señora Citlalinicue también está en este tonali. Y el fuego se hizo presente, así que mucha llama alquímica en nuestro corazón para transformarnos en un conejo que amamante Meyahual. Y bueno, pues salud con este pulque para empezar. Delicioso. Es la savia de la planta, es la sangre lo que nos va a generar estados alterados de conciencia, para leer poesía, para cantar, para bailar bajo la luna estrellada el día de hoy. Recuerden que Meyahual en el mito, cuando se despide de este plano, levanta un quiote y es una florescencia amarilla maravillosa. Y hay muchos mitos alrededor de Meyahual. Miren, ahí anda un cacal. ¿Ya lo vieron? ¡Cacá, cacá! Bueno, pues óiganos, hay muchos mitos alrededor de esto. Claro que sí. Bueno, él ya dio la entrada, ¿no? Como una trompetilla. Bueno, hay muchos mitos alrededor de Meyahual. Yo he querido recopilar información para contarles otra versión del mito y dice así. Le he titulado La aparición de Meyahual. En un tiempo de nebulosas creaciones donde los dioses se reunían en el horizonte de lo posible, surgió la inquietud entre ellos. La humanidad en su andar frágil carecía de un alimento que diera sentido a su existencia. He aquí que el hombre estará muy triste si no hacemos algo para alegrarlos, reflexionó Ejecat-Quetzalcóatl, el dios civilizador con una mirada fija en la tierra donde la vida aún buscaba su esencia. Los dioses en su sabiduría decidieron que la felicidad debía ser colmada no solo con palabras, sino con un don tangible. Busquemos un licor que despierte su alegría, propuso uno de ellos, pero en su voz se sentía un eco de nostalgia. Sin embargo, Ejecat sabía que la felicidad no se limitaba a embriagarse, sino a encontrar el equilibrio entre la tierra y el cielo. Es más, el equilibrio del cielo y la tierra en un ser como ese que caminaba y que era creación también de Quetzalcóatl y de todos los divinos. Fue entonces que en su mente emergió el recuerdo de una estrella joven, guardiana del maguey. Su esencia, tejida con la fuerza de la fertilidad, se manifestaba en la belleza de cada hoja de agave, en el néctar dulce que brotaba de su corazón. Meyahual era la madre del pulque, el néctar que unía a hombres y dioses, que daba sustento y alegría y que convertía cada festín en un acto sagrado. Ejecat, al recordar a Meyahual, entendió que ella no solo representaba la bebida, sino un símbolo de vida y abundancia. En su mente la imagen de la diosa emergía con la fuerza de la naturaleza. Joven y radiante, rodeada de agaves, portando en su mano la doble cuerda de creación y en la otra el malacate que hilaba sueños. Su mirada reflejaba la sabiduría de la tierra y su risa resonaba como un canto de esperanza. Así los dioses decidieron que Meyahual descendería al mundo de los hombres, de los masehuales, para traer consigo la esencia del agave. De su unión con Ejecat nacería un árbol de dos ramas, Quetzalhuechoatl y Xochicuahuitl, que le ofrecían al hombre no solo el pulque, sino también la riqueza de la tierra, aguamiel,
miel, flores y el arte de la agricultura. La llegada de Meyahual al mundo terrenal fue un acto de amor y de abundancia. Ella, como madre generosa, amamantaba a los 400 conejos, así como este tan lindo. Como yo, como tú, todos podemos ser esos hijos de Meyahual. Con el néctar divino sembrado en cada festín, la semilla de la alegría que daba en sus corazones al beber la savia de la planta. Así, los macehuales, al alzar sus copas, o al alzar sus tarros, o sus jícaras de pulque, bueno, pues ellos celebraban la vida y también honraban a la diosa que les daba el don de disfrutarla. Con el tiempo, el macehual entendió que Meyahual, su nombre, quedaría por siempre entre los pueblos, transformándose en un símbolo de conexión entre lo humano y lo divino. Y aunque los cronistas europeos pudieron distorsionar su historia, lo que nunca podrían borrar era su esencia, la diosa que con cada sorbo de pulque traía consigo la felicidad, la creatividad y el aliento de la tierra. Así, en el eco de las fiestas y los mitotes, el nombre de Meyahual perdura. Una celebración de la vida misma, un tributo a la fertilidad que nos recuerda que el verdadero placer reside en el abrazo de la naturaleza y en la comunión con lo sagrado. Así que bueno, pues váyanse por un pulque, busquen un conejo con quien compartirlo y salud. Que esta embriaguez sea de poesía, de tona, de pensamiento florido y de mucha fuerza en el corazón para transformar nuestra realidad. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y yo ya me voy con este conejito tlachiquero a sacar más savia de Meyahual para compartir con todos mis seres queridos. ¡Timota! Diles adiós, conejito. A los niños que están allá, diles adiós, amiguitos. Hasta pronto.